no cualquier persona podía entrar allá. Y miren acá esto cómo se ve. El patio. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos vinimos a conocer un poco acerca de la historia de la casa de Alentejo, que se ubica en la parte céntrica de la capital. Yo creo que va a haber un cambio ahí extraño de producción en el tema de la vestimenta. ¿Cierto? Esto era un lugar prohibido tiempo atrás para que las personas pudieran entrar a ese casino. Ustedes y yo vamos a mirar qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Se llama la casa de Alentejo. Es un punto exclusivo para que ustedes, si les gusta un poco la historia, vengan a conocerlo. La parte de arriba tiene como una claraboya que entra toda la luz y refleja aquí a este lugar, pero ya les voy a mostrar. Por lo que hemos visto, dicen que esto es un espacio entre construcción portuguesa y también construcción árabe. Miren lo bonito que es. Y esto es solo la parte central. Cuando ustedes entran, el primer punto que logran ver es esto acá. Miren las ventanas con estos diseños. Bueno, no sé, no hemos ido a un país árabe, pero por lo que hemos visto en las películas, me imagino que es así. Cada espacio, o sea, cada parte delantera tiene 3 ventanas y lo más probable es que todas estas cosas hayan sido a mano. Miren acá arriba, como les contaba, el techo. Aquí arriba tiene como una especie de lámpara y ya luego tienen lámparas en cada rincón, que adornadas con sus respectivas palmas, o esto sí, las palmas, que también le dan como un toque árabe. Y miren acá, estos, bueno, nosotros les decimos acá candelabros, y también con sus respectivas sillas. Miren eso acá, lo interesante. No la tocamos porque no sé si de pronto se pueda tocar, pero yo creo que sí se pueden sentar. Miren acá estas sillas de madera. Entonces estas personas como que no estaban viviendo ahí normal y como que ya se quisieron ir de ahí y le vendieron esa propiedad a un señor. Y ese señor era pero bien visionario. Ese señor le dijo a un arquitecto, le dijo: vea, hermano, póngame este lugar bien bonito. Invitó a otros arquitectos y les dijo: vea, vamos a hacer algo totalmente diferente y cada uno va a poner su parte. Entonces usted va a poner su conocimiento en que me haga un espacio en esa casa de tipo árabe, otro de tipo del siglo XII, otro que me lo haga de tipo marroquí. Aquí en la parte de la entrada, que no se olviden de los azulejos y los diferentes premios que han ganado. Miren esos platos acá, lo interesantes. Nunca había visto esos platos así. ¿Será que esto? Yo creo que esto se llama la pintura en porcelana. Mira acá desde otro punto de vista. Todo congenia directamente con cada columna. Entonces, de izquierda a derecha, cada una tiene de a 3 y tiene una vista increíble. Esto, además también de ser un restaurante que funciona en ciertos horarios, también esto funciona directamente como un local comercial. Es una pequeña fuente. Miren esta fuente, lo interesante que está directamente diseñada de otra forma. ¿Qué será? Quizás de pronto son personajes ilustres o importantes de aquí de Alentejo. Los famosos azulejos
que esto siempre tiene que estar acá presente en Portugal y más que todo aquí en la capital. Miren cómo son las lámparas cuando ya están adornadas. Esto es un tip rápido. El ingreso no tiene ningún costo, o sea, eso es gratuito. Lo que sí es que hay adentro, como hay un restaurante y también hay una cafetería, si usted quiere, pues puede consumir, y si no, entonces nada, sigue de largo y hace su visita. La zona del segundo piso, toda esta pared está hecha a mano, parece madera pero no lo es. Los azulejos, miren esta también, estas barandas y los diferentes objetos que eran de la época. Está bonito esta zona de acá, solo que ahorita da mucho el sol de frente, entonces no se nota mucho, pero ahora ya con este zoom se ve realmente increíble. Cuando ya cae el sol de ese lado comienza a reflejar hacia allá. Miren esa parte de acá lo que tenemos, viene como que pintado, o sea, quizás esas personas que están acá son personas principales que vivieron en este espacio acá. Mira el restaurante, lo bonito con ese dibujo de sus azulejos allí. Porque este señor lo que hizo es montar un casino, nada más ni nada menos que en toda la zona central. Llamaba más la atención primero por la arquitectura. Como eso comenzó a tener mucho auge, ese lugar no era para cualquiera. No cualquier persona podía entrar allá. Eso era cumplir usted unos requisitos muy detallados, y adicional de eso tener muchísimo dinero. Entonces, si nos ponemos a pensar, también era como un lugar muy exclusivo y que muchísima gente que en ese tiempo vivió en Lisboa nunca pudo saber ni tener conocimiento de ese lugar. Eso permaneció un tiempo cerrado y luego llegó una comunidad que es la comunidad de Alentejo y decidieron alquilar ese espacio al estado de acá de Lisboa, y así se quedó. Ahorita actualmente eso todavía sigue funcionando como restaurante, también sigue funcionando, pues como les contaba, cafetería, y ahí también hay algunos pequeños libros y documentos que cuentan como la línea de tiempo de qué fue lo que pasó, y sigue siendo un museo al aire libre para que las personas puedan ir allá a conocer. Bueno, este piano no sé, pero por la noche no me da muy buena espina. Lo que les contaba en la parte de abajo de los platos que vienen decorados. Miren la biblioteca, ahí está. Increíble esto acá, miren lo bonito. Miren este candelabro y en la parte de arriba esta zona. Miren acá, ahora sí ya la podemos ver más de cerca. Y miren, esto además creo que era donde dejaban cartas para que venían a recogerlas, y aquí se sentaban a ver la parte trasera. Esta vista que nos permite ver el segundo piso ya de la casa de Alentejo. Clara luz o clara olla, como se llama. Aquí vamos a mirar clara luz, creo que era clara olla. Miren allá estos símbolos. Segundo piso, lo que les comentaba de la parte de abajo, se ven las diferentes ventanas, y miren acá esto cómo se ve. El patio, todavía siguen conservando el piso original, muchos acabados en madera, muchas pinturas que todavía también están en el techo, candelabros. Aquí era donde venían a hacer como todas las reuniones, y el piso todavía sigue conservando la historia, que es de madera. Y miren acá los balcones y los miradores, queda de frente a toda la vía principal. Esta vista está interesante. Miren las casas típicas portuguesas al frente. Miren esto como está de lleno.
Damos el final de este video, esperamos de que les haya gustado demasiado, se hayan informado mucho en referencia de esta casa que está en toda la zona central de Lisboa. Recordar suscribirse acá abajo, darle like porque seguimos creciendo cada día más. No siendo más, picos para todos. Chao, chao.